¿Alguna vez han sentido el terror helado de la medianoche, cuando el mundo se silencia, pero su mente, esa máquina incansable de preocupaciones y juicios, se transforma en un tambor de guerra incesante que les niega el único refugio verdadero, el sueño reparador? Deténganse, miren a su alrededor. Hemos conquistado el fuego, hemos medido la distancia de las estrellas, hemos tejido una red de información que conecta continentes, pero hemos fallado estrepitosamente en la tarea más primordial, la más sagrada, la de apagar la luz interior y rendirnos al abrazo silencioso del descanso. El insomnio no es solo una dolencia biológica, es un síntoma espiritual, un grito del alma que se niega a soltar las cadenas del control diurno. Es la manifestación tangible de un espíritu hipervigilante, adicto a la ansiedad, que ha olvidado el lenguaje secreto de la rendición. Si se encuentran prisioneros de esta crisis moderna del sueño, esclavizados por la luz azul de las pantallas, intoxicados por el cortisol que fluye como un río venenoso en sus venas, o torturados por ese interminable desfile de «debería haber dicho». ¿Y qué pasará si? Entonces han llegado al umbral correcto. Este no es un mero consejo para dormir. Esta es una clave ancestral. Estamos a punto de transcribir, en palabras mortales, la sabiduría milenaria que los antiguos maestros del Sendero Medio custodiaron con celo. Ellos entendieron lo que la medicina occidental apenas comienza a rasgar, que el sueño no es simplemente un vacío entre 2 días de actividad, sino la crisálida donde la conciencia se regenera, el ritual alquímico donde la psique desintegra las toxinas emocionales acumuladas y el cuerpo se reconstruye desde la matriz celular. Es el acto supremo de la fe. Cuando la noche cae, se abre una puerta dimensional. La mayoría de la humanidad la atraviesa a tientas, con la armadura puesta. Pero los budistas, los arquitectos de la mente, aprendieron a cruzar ese umbral con gracia, transformando la rendición nocturna en una profunda práctica meditativa. Hemos sido condicionados por el ritmo frenético de Cronos, el tiempo lineal, el tiempo de la producción, y hemos olvidado el tiempo de Kairos, el tiempo sagrado de la regeneración, la luz artificial, la cafeína, la sobrecarga sensorial. Todo ello es veneno moderno que sabotea el sistema linfático, esa red de saneamiento cerebral que solo se activa plenamente en las profundidades del sueño, limpiando los desechos metabólicos y protegiendo el templo de la conciencia. Sin esta limpieza nocturna, nos volvemos lentos, reactivos y espiritualmente ciegos. La verdad que aquí se revela es que no se trata de dormir más, sino de soltar más. Se trata de entender que la mente insomne es, en realidad, el ego aterrorizado que se niega a disolverse por miedo a perder su identidad. Mientras nos aferramos a esa identidad, forzada y agotada, el nirvana del descanso nos es negado. Aquí desenterraremos los planos ocultos de la arquitectura del descanso, según la visión que Siddhartha Gautama enseñó a sus discípulos hace miles de años. Él no solo dormía, él se rendía con intención. Él enseñó la postura del león, el acto de acostarse sobre el lado derecho, una posición que va más allá de la mera comodidad fisiológica, sincronizando el aliento y la energía para que la transición hacia el inconsciente sea fluida y sagrada, sin interrupciones kármicas. Este relato budista, silenciado por siglos, les mostrará cómo transformar el dormitorio de una sala de tortura a un santuario, y el acto de acostarse de una batalla a una bendición. Revelaremos la historia de un monje, cuya lucha por la iluminación se vio obstaculizada no por la falta de disciplina en el día, sino por su incapacidad de rendirse completamente a la noche. Su revelación final es la llave maestra que les permitirá desarmar esa mente que corre a la velocidad de la luz,
que arrastra las preocupaciones del mañana a la cama y que les impide activar el sistema de autosanación más potente que posee el cuerpo humano. Cuando aprendemos a dormir correctamente, no solo recuperamos la salud, recuperamos fragmentos del alma que se habían dispersado por el estrés. El sueño se convierte en una programación consciente. Descubriremos cómo usar los últimos 3 minutos antes de deslizarse en el abismo del inconsciente para sembrar decretos de salud, paz y prosperidad directamente en el subconsciente, dándole órdenes precisas al cuerpo para que se regenere, para que regule las hormonas, para que fortalezca el escudo inmunológico. Prepárense para escuchar el susurro de la sabiduría que calma, nutre y duerme a su alma en minutos. Esto no es poesía, es ingeniería espiritual aplicada. Si su alma clama por este descanso auténtico, si están listos para desmantelar la tiranía de su mente de alerta y sumergirse en la corriente del reposo ancestral, si reconocen la urgencia de sanar su templo interior a través de la rendición nocturna, entonces, permítannos iniciar esta travesía, para que las compuertas de este conocimiento se abran sin reservas y la luz de esta verdad alcance a todos aquellos que vagan sin descanso. Es fundamental su participación consciente. Si este mensaje resuena con la profunda necesidad de su espíritu, declaren aquí y ahora su intención cósmica. Primero, pulsen el botón de me gusta. Con ese simple gesto, amplifican la vibración de la verdad y permiten que esta enseñanza se manifieste con fuerza en el campo de la conciencia colectiva. Segundo, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Únanse a esta comunidad de buscadores de la verdad que exploran los rincones más profundos del misterio de la existencia. Tercero, y crucial, como un decreto inquebrantable que sella su compromiso con la verdad y la iluminación, escriban ahora mismo en los comentarios la frase «Yo busco la verdad». Respiren profundamente. El manto de la noche es un regalo y es hora de aprender a aceptarlo. El viaje hacia el auténtico descanso comienza ahora. Desvelemos el relato secreto que silencia la mente y duerme el alma. Discípulos de la noche, debemos confrontar la verdad cruda sobre la crisis del sueño, un sabotaje sistemático que no es accidental, sino la consecuencia directa de nuestra veneración por la vigilia constante y la luz profana. Analicen la tiranía circadiana moderna. Hemos destruido el ritmo biológico que tardó eones en forjarse, un compás divino que dicta cuándo el cuerpo debe rendirse a la regeneración. El enemigo más obvio es la luz azul, ese espectro artificial que desde pantallas y diodos LED imita la intensidad del mediodía en pleno crepúsculo. Esto no es solo una molestia visual, es un acto de traición bioquímica. La luz, según lo sabían los custodios del templo de Isis, es información. Al inundar nuestros ojos con información luminosa en la oscuridad, enviamos un mensaje erróneo y catastrófico al núcleo supraquiasmático. Aún es día, la melatonina debe ser suprimida. Este ciclo vicioso anula la secreción de la hormona maestra del descanso, la llave que abre el portal onírico. Esta sobrecarga sensorial, magnificada por el flujo incesante de datos y entretenimiento justo antes del reposo, nos mantiene en un estado de hiperalerta cognitiva, un simulacro de supervivencia en la comodidad de nuestra alcoba. Es la negación del principio hermético de la polaridad, donde la luz exige la sombra, y al negar la sombra, negamos nuestra propia regeneración. La luz artificial no es el fuego prometeico que nos liberó, sino la cadena que nos ata a una vigilia perpetua, robándonos el tesoro de la oscuridad. El sabotaje externo se alimenta y se complementa con un sabotaje interno de proporciones épicas, la ansiedad y el estrés. Los dos jinetes del apocalipsis mental que cabalgan sin descanso en la era moderna.
Hemos confundido la productividad con la omnipresencia mental. La mente, ese sirviente que debía ser nuestro aliado, se ha convertido en un tirano implacable, incapaz de silenciar el monólogo interno que los antiguos yogis denominaban la mente de mono, Citta Vritti. Esta mente, anclada en la preocupación constante por el futuro y la rumiación de errores pasados, mantiene nuestro cerebro atrapado en frecuencias beta de alta intensidad. Para el cerebro, el estrés crónico de una deuda, una relación tensa o un miedo existencial es indistinguible de la amenaza física de un depredador acechando. Consecuentemente, el sistema nervioso simpático, nuestro sistema de lucha o huida, permanece constantemente activado. ¿Cómo puede el alma sumergirse en las aguas profundas del sueño REM y delta si el centinela del ego sigue gritando alarmas en la vigilia? El cortisol y la adrenalina, químicos diseñados para ráfagas cortas de supervivencia, se convierten en la sopa diaria de nuestro sistema nervioso. Esta persistente química de alerta impide la transición vital hacia la calma parasimpática. Es la negación del proceso de rendición. El sueño no se puede forzar, se invita a través de la relajación profunda. La ansiedad moderna es, en esencia, la falta de fe en la noche, el miedo a soltar el control de la conciencia vigilante, un miedo que nos condena a la superficialidad del descanso interrumpido. Para comprender la magnitud de nuestra pérdida, debemos retroceder a la contextualización profunda y examinar los textos olvidados. En los fragmentos del Liber Somni, un texto alquímico que se rumorea fue oculto por los esenios. Se describe al sueño no como un cese de actividades, sino como la actividad espiritual primordial, el proceso de recalibración con la fuente. Las culturas antiguas, a diferencia de la nuestra, no solo respetaban la oscuridad, sino que la veneraban como el útero cósmico del que surge la realidad. Los rituales de clausura nocturna eran tan importantes como los rituales de amanecer. El tálamo, esa estación de retransmisión sensorial en nuestro cerebro, era visto como el altar nocturno, el lugar donde el alma se despojaba del ego para interactuar con el ser superior. Hoy, hemos profanado ese altar con el resplandor tecnológico y el ruido mental. La pérdida de la capacidad de dormir profundamente es el síntoma de una desconexión espiritual masiva. Hemos priorizado la realidad tangible y material sobre la realidad sutil y onírica, olvidando que es en el sueño profundo donde se procesan y sanan las heridas del alma y donde se integra el conocimiento adquirido. La incapacidad de alcanzar la fase delta sostenida no solo degrada el cuerpo físico, sino que corta el cordón umbilical con el conocimiento intuitivo, transformándonos en seres fragmentados, siempre a la defensiva y carentes de la sabiduría que solo la inmersión en el inconsciente puede otorgar. El mecanismo fisiológico del fracaso en el descanso se centra en la desincronización biológica. Nuestro cuerpo, diseñado para alternar grácilmente entre el estado de tensión, simpático, y el estado de reparación, parasimpático, ha perdido su habilidad de negociación. La sobreestimulación crónica significa que la rama simpática domina ininterrumpidamente, manteniendo a nuestros músculos tensos, nuestro corazón acelerado y nuestra digestión comprometida, incluso cuando estamos acostados. Esta es la esencia de la catástrofe del insomnio inducido por el estrés. No podemos acceder al sistema parasimpático porque estamos constantemente enviando señales de peligro al nervio vago. El nervio vago, que es la autopista principal entre el cerebro y el cuerpo, queda atrofiado en su función reparadora. En lugar de activar el reposo y la digestión, se mantiene en un estado de vigilancia dorsal, un modo de congelación que simula el descanso, pero que carece de la profundidad reparadora real. Esta persistencia de la vigilia química significa que, incluso cuando logramos dormir, nuestro sueño es ligero, fragmentado y no restaurador.
El cuerpo no tiene tiempo suficiente para limpiar las toxinas metabólicas acumuladas, como el beta-amiloide, precursor de enfermedades neurodegenerativas, o para realizar la vital reparación celular. Es un sistema operativo que se recalienta sin nunca poder apagarse o reiniciarse, un motor que inevitablemente se fundirá bajo la presión de la operación constante. Reclamar el sueño es, por lo tanto, la tarea urgente de reeducar a nuestro nervio vago y restaurar la supremacía del estado parasimpático. Las consecuencias de esta crisis moderna del sueño trascienden el cansancio matutino o la irritabilidad. Estamos presenciando una degradación cognitiva acelerada, una atrofia de la imaginación y, lo más preocupante, una separación progresiva de nuestro ser superior. El sueño profundo es el lenguaje del alma. Es el tiempo en que el universo nos habla sin el filtro del ego racional. Al sabotear nuestro sueño, estamos cerrando el portal onírico, silenciando la voz de la intuición y perdiendo la capacidad de resolver problemas complejos que solo pueden ser abordados por la mente inconsciente. El costo es la mediocridad espiritual y la enfermedad física. Hemos detallado los saboteadores externos, la luz falsa y el ruido, y los saboteadores internos, la ansiedad y la hipervigilancia química. Ahora, es imperativo que trascendamos el diagnóstico y pasemos a la prescripción. No se trata de intentar dormir, pues el esfuerzo es el enemigo del reposo, sino de crear las condiciones alquímicas para que el sueño se manifieste como una rendición inevitable. ¿Cómo desactivamos el sistema de alarma químico? ¿Cómo silenciamos la mente de mono que ha tomado el control de nuestro altar nocturno? La clave yace en frecuencias ocultas, en vibraciones sutiles que fueron conocidas por los maestros del sueño en la antigüedad y que, hasta hoy, permanecían veladas por la prisa de la modernidad. Prepárense, pues vamos a desvelar los rituales y las frecuencias que reabren el camino hacia el auténtico descanso. El primer paso es comprender la relación prohibida entre el sonido y la profundidad de la noche. Abandonamos la visión reductiva que define el sueño meramente como una reparación tisular o un ciclo químico regulado por el hipotálamo. Para el Buda Shakyamuni, el acto de dormir era indistinguible del acto de soltar, de la rendición final al fluir cósmico que nos libera del sufrimiento. El sueño es la primera y más accesible práctica de pranidhana, la entrega. Si no podemos soltar el control de nuestra conciencia diurna durante 6 u 8 horas, ¿cómo esperamos soltar la ilusión del ego en el momento de la muerte, el gran portal? Esta perspectiva eleva el descanso nocturno de una obligación biológica a un ejercicio espiritual de la más alta alquimia. Los textos Mahayana, especialmente aquellos centrados en la disciplina del cuerpo y la mente, sostienen que la dificultad para conciliar el sueño no es insomnio, sino la manifestación de una resistencia fundamental a la impermanencia. El ego se aferra a la identidad diurna, a sus preocupaciones y a su narrativa, negándose a experimentar la micromuerte temporal que es el sueño profundo. Entender esto es el primer punto de inflexión radical. No luchamos contra un trastorno del sueño, sino contra nuestra propia obstinación espiritual de mantener el control. Debemos aprender a desarmar la mente antes de que el cuerpo toque el lecho, reconociendo el sueño no como un estado de inconsciencia, sino como un estado amplificado de conciencia libre de las ataduras de la dualidad. Una práctica silenciosa que prepara el terreno para la iluminación y que nos devuelve la naturaleza prístina que el mundo nos roba a diario. La disciplina del soltar comienza con la purificación de la intención, un ritual mental que antecede a cualquier preparación física. Buda enseñó que la mente debe ser liberada de los 5 obstáculos: el deseo sensorial, la malevolencia, la pereza y el letargo, la inquietud y el remordimiento, y la duda escéptica, antes de buscar el reposo. El insomnio,
visto a través del prisma del Dharma, es casi siempre la manifestación de la inquietud, el tercer obstáculo, la persistente mente de mono, que rehúsa entrar en el samadhi nocturno. Para el adepto, el lecho se convierte en un lugar de meditación sin forma, donde la única técnica válida es la cesación gradual del esfuerzo, nirodha. El practicante no intenta forzar el vacío mental, sino que simplemente observa la corriente de pensamientos, la vijnana sensorial, hasta que su energía se agota por falta de combustible atencional. Los antiguos manuscritos del Abhidharma, pilares del conocimiento psicológico budista, profundizan en la naturaleza del bhavanga, el continuo de la vida, y cómo el sueño consciente facilita el acceso a este estado basal, donde la conciencia se retira completamente de las puertas de los sentidos. Es un retorno deliberado al estado de semilla, el alaya vijnana, el almacén de todas las impresiones kármicas. Al rendirnos a este estado conscientemente, empezamos a limpiar y reprogramar ese almacén, utilizando el sueño como una herramienta activa de transformación psíquica, un verdadero acto de purificación nocturna. Pero la rendición no es solo mental, requiere un alineamiento físico específico y altamente codificado. Aquí entramos en el secreto de la simhasana, la postura del león, la forma recomendada por el Buda para descansar y que aparece detallada en el Vinaya Pitaka. Consiste en acostarse rigurosamente sobre el lado derecho, con la cabeza apoyada en la palma de la mano derecha o sobre un cojín bajo el brazo, manteniendo la pierna derecha estirada mientras la pierna izquierda reposa ligeramente flexionada sobre la derecha. Este no es un mero capricho postural dictado por la comodidad, es pura ingeniería energética sutil. Los textos tántricos y yógicos que influyeron en las prácticas somáticas tempranas del budismo revelan que esta postura comprime ligeramente el canal energético Pingala, el canal solar o activo, que corre por el lado derecho del cuerpo, mientras que deja más abierto el canal Ida, el canal lunar o receptivo del lado izquierdo. Al atenuar la energía solar, dominante y de acción, facilitamos la supremacía de la energía lunar, la calma, la receptividad y la profundidad de la conciencia. Además, esta postura protege el corazón, ubicado a la izquierda, de la presión innecesaria y optimiza la función del hígado, asegurando que los procesos de desintoxicación y respiración sean fluidos, minimizando las interrupciones nocturnas y alineando al cuerpo para recibir las influencias cósmicas. El objetivo supremo de este descanso disciplinado es la recuperación de la naturaleza original o Tathagata-garbha, útero del Buda, ese estado prístino de conciencia no contaminada que existe bajo las capas de la ilusión egotista. Cuando dormimos con la intención de soltar y en la postura correcta, trascendemos el sueño ordinario y accedemos al sushupti profundo, que no es ignorancia, sino el potencial puro del ser, la fuente de la claridad inherente. Los yogis de Cachemira, al describir los estados de conciencia, equipararon el sueño profundo sin sueños al estado de Turiya, la cuarta conciencia, el estado de pura no dualidad. Aunque el budismo se centra en el despertar, la calidad del sueño es vista como un barómetro inequívoco de la pureza mental del practicante. Si el sueño está plagado de pesadillas o interrupciones, indica que el karma no resuelto está activo y que las fijaciones diurnas persisten. Si el sueño es profundo, sereno y sin huellas perturbadoras, permite que la mente se lave de las impurezas del día, reintegrando la vitalidad sin la carga del ego. Es en este vacío nocturno, facilitado por la rendición y la postura, donde la bodhisattva, la mente de la iluminación, puede florecer, pues se le ha dado espacio para respirar sin el sofocante agarre de la personalidad efímera. Así,
Queda claro que el sueño no es un apagón, sino una transición consciente hacia el estado fundamental. Es un acto de fe y un abandono calculado de las defensas del ego para permitir que la inteligencia inherente del universo recalibre nuestro sistema operativo interno. La postura del león nos enseña la disciplina del cuerpo y su alineación energética. La práctica de soltar nos enseña la disciplina de la mente y la desactivación del centro de control. Juntas, estas herramientas forman el ritual nocturno que reabre el portal onírico hacia el conocimiento y la sanación profunda, recuperando la naturaleza esencial. Hemos establecido el escenario físico y mental para la alquimia del sueño. Sin embargo, incluso el más disciplinado de los monjes, aquel que ha perfeccionado la simhasana y domina el nirodha, él puede ser perturbado si ignora una capa fundamental de nuestra existencia que la modernidad ha destruido por completo: el entorno vibratorio y sónico. Si la mente es el mono hiperactivo, el sonido o la ausencia correcta de este es la llave de oro para abrir la jaula. Los textos dhármicos y los antiguos maestros del yoga nidra nos alertan sobre cómo las vibraciones externas e internas afectan directamente la profundidad del sushupti, impidiendo la fusión con lo inmanente. La verdadera maestría del sueño, la habilidad para alcanzar ese vacío lúcido, requiere no solo la postura y la rendición, sino la manipulación sutil, casi invisible, de las frecuencias sonoras. Si el cuerpo ha de estar en reposo y la mente en calma, ¿qué tipo de sonido, qué tipo de vibración debe envolver nuestro santuario nocturno para que el ego se disuelva por completo y el alma tome el mando, guiándonos a través del velo hacia el conocimiento silencioso? Prepárense, pues ahora profundizaremos en el conocimiento prohibido de las frecuencias de la paz. El error fundamental, la raíz de toda vigilia forzosa, yace en la persistencia del modo alerta, un vestigio evolutivo mal adaptado a la era digital. La mente que no descansa no es perezosa, es paradójicamente una mente en estado de sobreejecución, atrapada en las frecuencias beta y, peor aún, gamma, reservadas originalmente para el peligro inminente o la resolución de problemas complejos. Hemos institucionalizado la emergencia. Cuando llevamos las preocupaciones a la cama, no estamos simplemente pensando, estamos sometiendo a nuestro sistema nervioso parasimpático a un constante bombardeo simpático, manteniendo el interruptor de lucha o huida pegado en posición de encendido. Este estado hiperexcitado es el eco de un cazador ancestral que debe estar atento a la sombra que se mueve fuera de la cueva. Pero, en la actualidad, esa sombra es el email no respondido, la factura pendiente o la conversación que debió haber ocurrido. El cuerpo está quieto, pero el cerebro, el centinela infatigable, sigue proyectando escenarios futuros catastróficos o reviviendo errores pasados con una intensidad neuronal digna de una crisis real. Esta disonancia entre la quietud física y la actividad mental crea un cortocircuito interno. El insomnio no es una enfermedad primaria, sino el síntoma manifiesto de un sistema bioeléctrico que ha perdido la capacidad de distinguir entre el aquí y ahora, de la seguridad y la proyección ansiosa del ¿qué pasaría si? La fisiología del reposo, regida por la desactivación del córtex prefrontal, se ve saboteada por la intrusión constante de la planificación ejecutiva, un lujo que la naturaleza solo permite durante el día, resultando en un agotamiento crónico que disuelve la frontera entre la vigilia productiva y el descanso reparador. Los textos dhármicos lo definieron con precisión milenaria: el chitta vritti nirodha, la supresión de las fluctuaciones de la mente, es el objetivo del yoga, no por capricho espiritual, sino como prerequisito para la salud integral y el acceso a los estados superiores de conciencia.
El Yoga Sutra de Patanjali, ese compendio de ingeniería psíquica, no habla de la mente como un enemigo, sino como un caballo desbocado que necesita riendas firmes. En la antigüedad existían protocolos estrictos para el vaciado mental antes del ocaso. Los ascetas védicos y los místicos sufíes entendían que la mente, al igual que un disco duro, necesita ser desfragmentada antes de entrar en el ciclo de mantenimiento nocturno. Contrasten esto con nuestra rutina moderna: consumo voraz de información, estimulación lumínica azul y una cascada de decisiones pendientes justo antes de acostarnos. Estamos obligando al cerebro a procesar el excedente de información en el mismo momento en que debería estar iniciando la limpieza glial, un proceso vital para la eliminación de toxinas metabólicas que solo ocurre durante el sueño profundo. Los manuscritos de Alejandría, antes de su destrucción, describían prácticas de escritura crepuscular, un acto de transferencia de la carga cognitiva hacia un soporte externo para liberar la memoria operativa y evitar su rumiación nocturna. Sin esta descarga ritual, la mente se convierte en un bucle de cinta gastada, repitiendo obsesivamente las tareas no cumplidas, el juicio social y los miedos proyectados. El insomne, en su desesperación, cree que debe resolver el mundo en la oscuridad, cuando la verdad es que ese mismo intento de resolución es el grillete cognitivo que lo ata a la vigilia y consume su energía vital. Profundicemos en el mecanismo de la preocupación nocturna, ese susurro obsesivo que se amplifica en el silencio. Cuando llevamos las preocupaciones a la cama, estamos activando lo que llamamos el ego nocturno, la parte de nuestra identidad que se define por su capacidad para controlar, prever y proteger. El sueño es la rendición, la pequeña muerte, el momento en que el ego debe entregar las riendas al yo superior para el viaje onírico, y es precisamente esta entrega lo que la mente hiperactiva teme con fervor. Paradójicamente, al despertar, el ego se siente responsable de no haber resuelto los problemas durante la noche, reforzando la necesidad de permanecer en alerta la noche siguiente. Es un círculo vicioso de autodefensa psicológica mal entendida. A nivel químico, este pánico sutil dispara la liberación de cortisol, la hormona del estrés, cuyo ciclo natural exige una drástica disminución al atardecer. Si se mantiene elevado debido a la rumiación mental, bloquea la secreción de melatonina, el mensajero químico esencial de la noche. Se produce una guerra interna. La biología exige reposo absoluto para regenerarse, pero la psicología exige seguridad a toda costa. El inconsciente, ancestral y primitivo, no distingue entre la amenaza real del depredador y la amenaza financiera. Ambas activan el mismo protocolo de supervivencia. La preocupación nocturna es, por lo tanto, un intento fallido del cerebro de ejercer control sobre el caos percibido. Es el centinela que se niega a cerrar los ojos porque teme que si lo hace, la verdad insoportable o el fracaso inminente se materialicen en su ausencia, saboteando la posibilidad de la inmersión en el descanso. La trampa más cruel del insomnio es el intento consciente de forzar el sueño. Piensen en esto. El sueño es un acto pasivo, un dejar ir, una deriva de la conciencia. El esfuerzo de intentar dormir es una acción activa, una orden que emana de la misma corteza prefrontal que debe, por decreto del reposo, silenciarse. Es el equivalente energético a ordenar a la calma que aparezca con un grito de guerra. Este esfuerzo paradójico incrementa instantáneamente la activación cortical y la liberación de adrenalina, llevando al insomne a un estado de frustración y alerta aún mayor, perpetuando el ciclo vicioso. El miedo a no dormir se convierte, con el tiempo, en la principal causa de la vigilia crónica.
Para romper este ciclo perverso, debemos externalizar la carga cognitiva de forma deliberada. Les revelo una práctica reservada antiguamente para los iniciados que administraban grandes estados y debían liberar su mente antes del descanso. La técnica del diario de la sombra o la hoja de descarga. No se trata de un diario emocional reflexivo, sino de un vaciado operativo sin juicios. Antes de entrar al santuario del sueño, deben tomar una pluma y un papel para escribir, sin censura, cada pendiente, cada preocupación, cada tarea inacabada, concluyendo la lista con una frase clave de rendición. Por ejemplo, entrego a este soporte la preocupación sobre X. No me corresponde resolverla hasta que la luz del sol despierte y mi mente ejecutiva esté plenamente activa. Este simple acto reestructura el contrato psicológico con la vigilia. Este acto de transferencia no es mera superstición o terapia conductual. Es el renegociar el contrato primordial con la mente. Al externalizar la lista, le estamos diciendo al centinela interno, al ego nocturno, con autoridad: tu trabajo de archivo ha terminado por hoy. Los datos están almacenados de forma segura. Ya no necesitas mantener la memoria operativa saturada con bucles pendientes. Una vez que la mente comprende que la carga ha sido descargada a un lugar seguro, comienza a disminuir su velocidad de procesamiento, descendiendo por fin de las agitadas ondas beta a las tranquilas ondas alfa, la antesala de la calma teta. Pero la verdadera transformación llega cuando entendemos que la mente que no descansa no es solo un motor que corre sin control, es un escudo inconsciente que nos impide enfrentar lo que realmente se oculta en el silencio. La incapacidad para acceder al Sushupti es la negación del acceso al yo profundo, porque el yo superior solo habla en el lenguaje del silencio y los símbolos oníricos. La mente hiperactiva es el carcelero que nos impide leer el gran libro del inconsciente. Hemos limpiado el cuerpo, ajustado las frecuencias, y ahora estamos aprendiendo a domar el caballo de la mente. Pero queda una barrera final, la más formidable de todas, aquella que ni el silencio ni el diario de la sombra pueden tocar por sí solos: la carga ancestral. Me refiero a la huella karmática, a los patrones de trauma heredados y los miedos colectivos que se activan precisamente en la vulnerabilidad de la noche. ¿Cómo puede la mente descansar cuando lleva el peso de 100 generaciones de terrores no resueltos en su ADN emocional? Prepárense, pues el siguiente descenso nos llevará a los archivos akáshicos del insomnio. La mente hiperactiva no es tu enemigo. Es el mensajero incansable que te avisa que el santuario interior está desordenado. El verdadero descanso no es la ausencia de actividad, sino la alineación consciente del ser con el ritmo universal. Has comprendido que el insomnio es, en realidad, una oportunidad forzosa para purificar el templo. Has aprendido a desarmar los mecanismos de sobrecarga y a negociar con el centinela de tu ego. Ahora sabes cómo preparar el campo para el descanso profundo. Pero la lección de hoy te exige una última introspección. Si pudieras nombrar la emoción no resuelta que más perturba tu silencio nocturno, ¿cuál sería? ¿Sientes que esa carga es únicamente tuya o percibes el peso de un ancestro no liberado? Deja tu verdad oculta y tu experiencia resonante en los comentarios. Si esta verdad ha resonado en tu estructura, decreta su expansión. Comparte esta transmisión con aquellos que aún deambulan en la noche en vela. Activa la campana sagrada y suscríbete a este linaje de despertar. El conocimiento solo se solidifica cuando es compartido. Hemos domado la mente, ahora es tiempo de enfrentar las sombras heredadas. La siguiente llave es crucial y te espera en el siguiente portal. Accede ahora mismo a la puerta que ya está abierta, el siguiente eslabón en esta cadena, sanando la deuda karmática nocturna, el insomnio ancestral. La paz no es un regalo, es una conquista vibracional.